Muy buenas tardes, estimados hermanos, mis pastores, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos estén bien, guardados por la mano del Señor. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite poder estar revisando nuevamente esta semana la lección de nuestro expositor bíblico para la lección número 33 para el domingo 17 de agosto ya del año en curso 2025 con un nuevo estudio, un nuevo libro que vamos a estar iniciando desde el día de hoy. Vamos a orar al Señor para encomendarnos en sus manos, para que Dios nos ayude, nos dé la gracia y podamos revisar esta lección, que es, como todas las lecciones, muy importante de la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora, le rogamos, Dios mío, que usted nos bendiga, nos ayude. Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones también dispuestos a oír su palabra y podamos escudriñar, Señor, cómo es el consejo de poder escudriñar su palabra. Le pedimos ahora su bendición y su dirección. Por misericordia se lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, gracias al Señor. Tenemos ya entonces delante de nosotros esta lección en nuestro expositor. Vamos a estudiar el libro de Jonás. Tiene como 7 o 8 lecciones. Es un libro bastante diferente al que hemos estado estudiando. Primera de Samuel, segunda de Samuel. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a cambiar un poco, no sé si la modalidad o no, pero esto es más complejo un poco, porque la narrativa que tuvimos en el libro de Segunda de Samuel nos permitió conocer un poco más de la historia de Israel, conocer un poco más de la historia de David, de Saúl y de todos esos personajes interesantes de los cuales tenemos que sacar una lección aprendida. En este libro de Jonás es un poco más difícil, especialmente en de los otros profetas menores, porque estaremos estudiando hasta final de año los profetas menores. No todos, pero estaremos estudiando los profetas menores, y cuando está la profecía, entonces la interpretación es distinta. Ya al conocer el estilo literario en que fue escrito un libro de profecía, es muy distinto al narrativo, es distinto a los que tienen muchas figuras, y también obviamente la profecía está un poco como encubierta. Así que el Señor nos bendiga, esperamos que Dios nos revele su palabra, porque la palabra del Señor tiene que ser revelada. Entonces tenemos la lectura bíblica para esta lección, que está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2, que entiendo que tiene que ver con el mandato y la obediencia, porque el título es Obediencia a Dios. Y vamos a leer esta lección un poquito más, ya le vamos a dar un contexto para entender, aunque es una historia muy conocida. En el nombre del Señor Jesús. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?
Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Hasta el versículo 11 dejaré esta lectura, que como podemos ver en las lecciones siguientes, tenemos varias lecciones en este mismo capítulo y está avanzando cada 2 versículos. Pero he querido leer esta lección completa porque debemos de familiarizarnos con la escritura, y cada vez que la leemos nos memorizamos mejor este pasaje, a tal grado que podemos echar mano siempre de esta escritura. Sí, tenemos 1, 2, 4, 5, 6 o 7 lecciones del mismo capítulo, pero cada vez lo vamos a leer y así nos vamos a conocer esta historia de memoria. Bien, entonces, como decíamos, tenemos esta lección del libro de Jonás. Ya dije que de pronto puede haber algún tipo de complicaciones. El título general para esta lección es Obediencia a Dios, así nomás, obediencia a Dios. Entonces estaremos hablando de la obediencia. El texto está en Hebreos capítulo 5, versículo 8, y habla acerca de Jesús, de la obediencia de Jesús. El primer subtítulo que tenemos en esta lección dice: la obediencia a exhortar la verdad de Cristo. La obediencia a exhortar la verdad de Cristo. Bien, antes de exhortar la verdad de Cristo, la persona tiene que tener un encuentro personal con el Señor, porque el Evangelio se predica por testimonio. Nadie podría exhortar la verdadera verdad de Cristo si no él ha conocido la verdad, ¿no? Entonces, esta es la lección que tenemos. La segunda parte: Jesús nos enseñó qué es la obediencia. Como puede darse cuenta, la lección gira en torno a la obediencia, tomando como ejemplo o como referencia este pasaje del libro de Jonás, que tiene 2 versículos. Aquí dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es el mandato. En los versículos siguientes, que no leímos, la Biblia dice que Jonás se levantó, pero no precisamente para ir a Nínive, sino que para huir de la presencia de Jehová. Entonces tenemos delante de nosotros un profeta prófugo, un profeta que está huyendo. Es decir, que no escuchó la voz de Dios y no tiene ninguna intención de ser un profeta obediente, ¿ya? Jonás es un profeta de Israel, ¿ya?, que vivió en tiempo de Jeroboam II, ¿sí? Hay 2 Jeroboam en el reino de Israel. Ya vamos a explicar muy rápidamente eso, porque la idea es cómo insertamos a Jonás en la historia de Israel, que ya hemos estado estudiándola ya desde los inicios del libro de los jueces, el libro de Saúl. Jueces nos saltamos, sí, pero la historia de Saúl, la historia de David. Entonces, ¿cómo insertamos a Jonás un poco en ese contexto histórico del pueblo de Dios? Ya dijimos que Jonás es un profeta de Israel que vivió en los tiempos del rey Jeroboam II. Ya vamos a ubicar a este profeta para que tengamos una idea, por lo menos, en qué tiempo vivió o profetizó Jonás. Estamos hablando por ahí por el siglo VIII antes de Cristo, año 800. Entonces, como podemos decir, ahí en Segunda de Reyes nosotros podemos verlo. Es el texto que nos dice por qué pensamos que Jonás vivió en ese tiempo. Entonces, si buscamos aquí el libro, dijimos Segunda de Reyes, ¿ya? Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. 14, 23. Quiero leer este texto.
14, 23. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 hasta el 27. Dice así: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamar hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado, observe aquí, por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Bueno, lo que hace Jonás, ¿no es cierto?, que es el mismo Jonás que tenemos, tiene el mismo nombre, es también el mismo padre, así que se deduce en realidad de que él es el mismo individuo. Estamos hablando entonces del tiempo de Jeroboam II. Quiero contar muy brevemente que la historia del pueblo de Israel, como la dejamos en el tiempo de David, David le sucedió su hijo Salomón. A Salomón le sucedió en el reinado a su hijo Roboam. Hasta allí el reino estaba unido, era uno solo, una sola capital, un solo reino, un solo templo. Pero después de Roboam, él cometió algunos errores de consulta, de consejería, que finalmente le llevaron a que el reino se dividiera. Se divide en dos reinos, el reino llamado de Israel y el reino de Judá. En Judá estaba la capital en Jerusalén y el templo obviamente en Jerusalén, y reinaba Roboam. En la otra división que sucede es con Jeroboam, es parecido, es Jeroboam primero. Aquí estamos hablando de Jeroboam II. Entonces, en ese tiempo la capital era Samaria, ¿ya? Y el rey se llamaba Jeroboam, llamado también las tribus del norte, o comúnmente en la Biblia llamado el reino de Israel y el reino de Judá. Divididos por mucho tiempo. Entre ellos hubo guerra, civil, como queramos llamarla, entre las mismas tribus de Israel, ¿ya? Entonces es importante que nosotros, lo que estoy haciendo en estos minutos, es tratar de insertar a Jonás, el profeta Jonás, en la historia del pueblo de Israel y de los reyes de Israel o los reyes de Judá, ¿ya? Alguna cosita importante para refrescar la memoria es que si nosotros vamos de Jeroboam, estamos hablando del reino del norte, Jeroboam. Vamos a dejar a un lado un poco el reino de Judá y los sucesores del rey David, ¿no? David le sucedió su hijo, es una sola dinastía, con 20 reyes. En Judá hubo una dinastía, la dinastía, ¿no es cierto?, de acuerdo a la profecía y la promesa del Señor, que su reino, acuérdense, iba a ser sempiterno, entonces que nunca iba a faltar un varón en su trono. Entonces la dinastía en el reino de Judá es una sola, pero en el reino de Israel son muchas más, son por lo menos tienen que haber sido unas 9 dinastías por lo menos, ¿ya? 9 dinastías. Entonces, tomamos a Jeroboam como el primer rey de Israel, Jeroboam, y desde Jeroboam a otro rey conocido por nosotros como Acab, ¿se acuerdan? Acab tiene una esposa que se llama Jezabel, y hay todo un episodio ahí con el profeta Elías, ¿ya? Ahí nos estamos insertando ya en la historia. Hay solamente 6 reyes. Ahora, de Acab a otro profeta, a otro rey importante, a Jehú. Jehú es el que mata a Jezabel, en realidad. Él ordena matarla y es el profeta del cual Elías, el rey, perdón, lo pone ahí en Samaria, ¿ya? Ahí hay un cambio de reyes, Elías,
hace esos cambios, el profeta, y ahí comienza a gobernar este rey Jehú, ¿no es cierto? Otra dinastía que tiene 4 años, creo, 4 reyes, 4 hijos, una dinastía de 4 reyes, hasta, podemos decir, hasta Jeroboam II. Ahí hay 3 reyes, de Acab a Jehú, 3 reyes, de Jehú a Jeroboam II, este que hemos leído, hay 3 reyes más, y de Jeroboam II a el rey Oseas hay 6 reyes. En total, ¿no es cierto?, hay 19 reyes. En el reino de Israel hay 19 reyes. En el reino de Judá son 20 los reyes que gobiernan. Ellos, ¿no es cierto?, estos 19 reyes que terminan, como digo, con el rey Oseas, son llevados por Asiria, capital Nínive. De allí que podemos entender nosotros, no solamente por la cautividad, sino que mucho antes los enemigos de Israel fueron los asirios, entonces, para Jonás ir a Nínive era una ciudad de sus enemigos, y eso él no lo pudo entender. Entonces, como podemos ver, así insertamos de alguna manera muy rápida, para aquellos que no conocen las escrituras, que no conocen la historia, así insertamos a Jonás en este periodo. Como digo, en realidad aparece él después de que comienza Jeroboam 6, 3, 9, como al un décimo rey aparece Jonás profetizando en el reino de Jeroboam II. Bien, entonces, eso es lo que tenemos en realidad. Podemos decir que Jonás significa paloma. El tema principal del libro de Jonás tiene que ver con la misericordia de Dios. Ese es el tema. Todos los libros tienen un tema central, un tema central. Por ejemplo, Éxodo es la salida. Entonces, así también Jonás es la misericordia de Dios. Él significa paloma, y podría decirse que es el primer misionero que va a predicar a una nación extranjera, ¿ya? Entonces es sumamente importante conocer el libro de Jonás, la autenticidad que tiene, a pesar de que tenemos hartas historias en este libro. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos que está colmado este libro de cosas sobrenaturales. Hay cosas sobrenaturales. No solamente el pez, que hasta el día de hoy es cuestionado porque una ballena no puede tragarse a un hombre, pero se ha descubierto que hay otro tipo, hay tiburones grandes, hay animales grandes que sí pueden tragarse a un ser humano. Entonces, es una historia que está colmada de cosas sobrenaturales. Ya dijimos el gran pez, la calabacera, ¿no es cierto?, el gusano que se come la calabacera, el viento, la tempestad que se levanta en el mar, el arrepentimiento de una gran ciudad de 120.000 habitantes, ¿ya? Entonces, podemos decir, ¿no es cierto?, que la autenticidad que tiene este libro, nosotros lo tomamos como un libro inspirado. Además, Jesús mismo lo confirma allí en el libro de Mateo. Él toma esta historia de Jonás, los días que está en el vientre del pez, lo toma como una figura de los días que él iba a estar también muerto después de la crucifixión, para levantarse, ¿no es cierto?, con un cuerpo glorificado, como nosotros conocemos perfectamente. Es decir, Jesús, cuando hace mención de un libro del Antiguo Testamento, ya sea, ¿no es cierto?, de la ley, de Deuteronomio, que la mayoría son de Deuteronomio, o de Jonás en este caso, lo que está diciendo, este es un libro inspirado por Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir como introducción a este tema que Dios nos da en esta hora. Entonces, es una narración muy interesante, muy importante, porque a diferencia en realidad de otros libros proféticos, es que muchos de los libros proféticos, la mayoría en realidad, quizás todos, hablan, la importancia está en el mensaje que Dios le da al profeta. Esa es la importancia en realidad que tienen los libros proféticos. Pero en este caso, aquí la importancia un poco más tiene que ver con
tiene que ver con la vida, con el carácter del profeta, no tanto con el mensaje. El mensaje es claro, ya lo leímos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje profético. Pero el libro gira en torno a estos 4 capítulos. ¿Gira en torno a quién? A Jonás. Al artista principal, podríamos decirlo de alguna manera. Y gira en torno a su carácter, a sus reacciones, a sus conversaciones con Dios, con su enojo, y todo lo que a él le pasa, con su huida, que él se convierte en un fugitivo de Dios, ¿ya? Entonces, como podemos ver en esta lección, él elude la responsabilidad, se va en sentido contrario. Dios le dice que tiene que ir a Nínive, él desciende al puerto de Jope y de allí toma una embarcación en sentido contrario. Él tenía que ir al este y se va al este, totalmente contrario. Si ustedes tienen en la mente el mapa de Israel, del Mediterráneo y donde está localizado Israel, se darán cuenta que el este es como yendo, ¿no es cierto? Bueno, a Nínive, por supuesto, para el Tigris, para el río Éufrates, Tigris, hacia esa zona donde está Irak, podríamos decir. Pero él toma una embarcación para cruzar el océano, para cruzar el Mediterráneo y irse como en dirección a España. Entonces es una cosa totalmente distinta a la que él hace, en realidad. Jope es una ciudad, es un puerto marítimo, que prácticamente está, no muy distante de la capital, Jerusalén, pero es un lugar donde nosotros, en la historia, a mí me interesa que nosotros podamos ubicarnos en la historia. En Jope pasaron varias cosas interesantes. Por ejemplo, allí es donde Pedro resucita a Tabita en los evangelios. Todos conocemos a Tabita, una joven, una mujer que cuando muere la echan mucho de menos porque ella hacía cosas muy importantes, con vestir a los más pobres, hacía ropa, qué sé yo. De allí sale el tema de Tabita, Dorca, y es la función de la hermana Dorca en la iglesia pentecostales. Pero allí Pedro resucita. También Jope es el lugar donde Pedro se aloja mientras este centurión romano lo manda a buscar. Él está en la azotea, tiene una visión y lo mandan a buscar. Ese es Jope, ese es el lugar donde él, ¿no es cierto?, va a tomar una nave que lo lleve, como digo, para Tarsis, ¿ya? ¿Cuánto está? Podemos decir, Nínive dicen que está como a 800, 900 kilómetros en realidad. Entonces, es muy distinto. ¿Cuánta distancia hay como de Nínive para Tarsis, donde es como 4.000 kilómetros? Entonces está huyendo realmente. Ahora, volviendo al tema que tenemos nosotros ahora en nuestro expositor, que como digo, el título es La obediencia a Dios, la obediencia a exhortar la verdad de Cristo. ¿Ya? Bueno, ya dijimos que en realidad es el único profeta del Antiguo Testamento donde, vamos a hablar un poco del carácter y las reacciones, que éste tiene. El libro de Jonás no se enfoca, como digo, en la profecía, sino que se enfoca básicamente en la persona del profeta, ¿ya? Es lo único distinto en realidad. Se revela contra Dios y finalmente él desea morirse, en realidad, desea la muerte. No una vez, sino varias veces desea. De hecho, cuando él le dice a la gente que lo tiren al mar, entonces él desea morirse. Pero finalmente él se arrepiente, logra cumplir su comisión, predica en Nínive y ante lo cual la ciudad se arrepiente del castigo. Generalmente, a grandes rasgos, eso es lo que nos enseña este libro de Jonás. En esta lección, cuyo título es La obediencia a Dios, la importancia ahora es de obedecer a Dios. Esa es la importancia. Aquí vemos, a grandes rasgos, en esta introducción, que él no fue de ninguna manera obediente, fue rebelde. Un profeta, que comienza a huir, es prófugo. Entonces, aquí la importancia de obedecer a Dios, especialmente cuando
está de por medio la salvación de muchas almas. ¿Cuánto era la gente que vivía en Nínive? Eran, el mismo texto lo dice más adelante, 120.000 almas, ¿ya? Que además dice la Escritura, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de los siguientes estudios, no sabían discernir entre lo bueno y lo malo, no sabían. Por lo tanto, obviamente necesitaban aún un mensaje de salvación. ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo va a haber alguien que les predique si no hay un enviado? Y en este caso, Jonás era el enviado. Ya lo leímos allí, es sumamente claro, donde el Señor le dice, levántate y ve a Nínive. Esa fue la orden que el Señor le dio. De allí, entonces, la importancia de obedecer a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en relación a este tema, hay un texto muy interesante, muy bonito, porque él dice, porque me es impuesta, dice, necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo que hay en él una necesidad de predicar el Evangelio, de llevar la grata nueva de salvación. Dios, como todos ustedes saben, es él el apóstol de los gentiles. Cuando los judíos le cierran la sinagoga, le cierran las puertas, lo persiguen, lo apedrean y tantas cosas que tuvo que sufrir, el Señor entonces le dice, tú vas a ir a predicar a los gentiles. Y él se convierte en el mayor evangelista que hay de pregonar el evangelio. Y él dice eso, él dice estas palabras, como digo, porque me es impuesta una necesidad. Para él era necesario predicar. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Si hoy en día todos los creyentes tuviéramos ese mismo fuego en nuestros corazones de predicar el evangelio, entonces creo que el mundo sería un poco más distinto, ¿no? También él entendió, el apóstol Pablo, que el evangelio, que la salvación era para todo aquel que creyere. Al judío primeramente dice y también al griego, como lo habla la palabra del Señor en el libro de Romanos. Si no me equivoco, está aquí al principio, en el capítulo 1, en el versículo 13, que voy a leer. Romanos 1, versículo 13 al 16, dice el apóstol Pablo, dice de esta manera. Desde el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esa deuda que él está hablando tiene que ver con la predicación del evangelio, ¿ya? Él tenía mucho deseo y muchas veces él se había propuesto ir a Roma, ¿no es cierto?, a la iglesia que estaba en Roma, pero había tenido muchos inconvenientes. Qué tremenda diferencia con este profeta, que lo tiene todo a su alcance, solamente tiene que ir y entregar el mensaje. Pero este es un hombre que huye, por eso estamos hablando del carácter de este hombre, ¿no? Entonces dice, a griego y a no griegos, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí viene el texto muy famoso que él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el apóstol Pablo entiende en esta comisión que él tiene que no se trata solo del pueblo de Israel, que no se trata solamente de los judíos. En este caso Jonás no entendía eso. Para él era una nación gentil, una nación corrompida, era gente mala, perversa, enemiga de Dios, enemiga de Israel. Pero él, aquí como hemos leído recién acerca del apóstol Pablo, él no, para él judíos, griegos o gentiles, él tenía que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos mirando la obediencia a Dios y la obediencia a exhortar la verdad de Cristo.
Ese es el tema que tenemos. Por eso estamos tomando como referencia al apóstol Pablo, ¿no? Romano 1, léalo usted, capítulo 1, versículo 13 al 16. ¿Cuál es la importancia de ese texto? Comparado con la lección que el apóstol Pablo tenía ese deseo de ir a Roma y predicarle el Evangelio. No lo había podido hacer porque había tenido muchas dificultades para hacerlo, ¿no? Entonces, de allí es esta importancia. El profeta Jeremías también, hay un pasaje muy interesante. A mí me gusta también el profeta Jeremías, el profeta Elías también, en todo lo que tiene que ver con la predicación de la gente que no conoce al Señor. El profeta Jeremías, él profetizó en los últimos tiempos de los reyes de Judá, no de Israel, de Judá. Él estuvo hasta el último rey de Judá antes de ir al cautiverio. Pero él predicaba, y aquí hay una situación distinta, porque él predicaba, pero nadie le escuchaba. Él, ¿no es cierto?, predicaba. Podamos leerlo, yo creo que eso es sumamente importante, como él predica a Dios, predica, pero se sentía frustrado en realidad. Mire, leamos lo que dice 20, desde el versículo 7, dice Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice, mire, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. A pesar de la burla, a pesar de haber sido encarnecido, a pesar de haber sido confrontado, él dice, Señor, tú me sedujiste, me convenciste de predicar este evangelio, predicar este mensaje, que el mensaje era muy claro para el rey de Judá. Tenían que entregarse a Babilonia porque ya Dios lo había dictaminado que la tierra iba a ser arrasada y ellos iban a tener que sufrir 70 años de cautiverio porque no habían sido fieles a las palabras del Señor. Dice en el versículo 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en el profeta Jeremías, ¿no es cierto?, que él sabe, se da cuenta que predicar la verdad de Dios al pueblo, al rey, a los príncipes, a los ancianos de Judá, para él le significaba escarnio, violencia, desprecio. Aquí dice, ¿no es cierto?, me ha sido como una afrenta y escarnio cada día. Eso es difícil. Hoy en día nosotros vivimos en un tiempo en que podemos predicar libremente el Evangelio. Tenemos toda la libertad, tenemos todas las leyes a nuestro favor para que en nuestro país, a lo largo y ancho de este país, se pueda predicar el Evangelio. No así en otras latitudes, en otros lugares, donde no se puede predicar el Evangelio libremente y la gente es perseguida. Entonces, como dice este profeta, que también tiene mucho rechazo, él aún así dije, no me acordaré más de él, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No voy a predicar más de ti, Señor. Ese es como la reverdía que él tiene. No voy a predicar más, no voy a abrir mi boca, no voy a hablar más, porque lo único que hago es afrenta, lo único que hace, me tratan mal, me metieron en un calabozo, allí en el foso, apenas alimentado con pan y agua. Entonces dije, ¿sabe? No voy a predicar ni voy a hablar más. Pero, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Él trató de no predicar. El profeta Jeremías trató de no hablar, de no predicar, de quedarse callado, pero no lo pudo, no lo pudo. Había en él un fuego metido dentro de sus huesos que tuvo que seguir predicando hasta el final de sus días. Entonces es muy importante que la lección que nos está desde ya impulsando a ser obediente a Dios y no ser como este hombre, ¿no es cierto?, que en vez de obedecer a Dios,
se puso rebelde, ¿no? Como digo, Jeremías, volviendo al profeta, el profeta llorón, el profeta quejoso, el profeta que sufrió, fue uno de los hombres que más sufrió en realidad. Estaba realmente decepcionado. Su mensaje no dio el fruto que Dios quería, no dio el fruto que el profeta deseaba, ¿no? Él esperaba que la gente se arrepintiera y realmente eso no sucedió, se volvieron más rebeldes y finalmente estaba muy frustrado. Y por eso él dice, no voy a hablar más de ti, Señor. Ahora, Jonás, el profeta rebelde, él no quería llevar el mensaje, no quería llevar el mensaje a Nínive, como ya lo he comentado, se fue en otra dirección y al parecer no quería que Dios perdonara a esa malvada ciudad que ya lo dije era enemiga de Israel, de Judá. El libro de Jonás entonces nos muestra cuán grande y misericordioso es Dios con todos los seres humanos, con toda la gente. Él no hace acepción de personas, ¿no? En cuanto al tema de la obediencia, en realidad ya lo hemos tratado en muchas otras lecciones. En lecciones pasadas, especialmente cuando estudiamos la vida del rey Saúl, que no fue un rey muy obediente, ¿no? No fue un hijo muy obediente, todo lo contrario. Siempre quiso hacer lo que lo que él quería, ¿no? Porque ese es el problema del obediente. El obediente es una persona por naturaleza rebelde. No le gusta que le impongan, no le gusta que le den orden, no le gusta que lo manden, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. El hombre que es desobediente tiene un espíritu de rebeldía en su corazón, ¿ya? Entonces, a él le trajo serias consecuencias, que finalmente también perdió el reino, fue desechado por Dios, porque la desobediencia trae funestas consecuencias en realidad, amados hermanos. No está de más seguir hablando de la obediencia, porque creo que eso es allí es donde nosotros fallamos realmente. Como digo, fue desechado por Dios, pierde la comunión con el Señor, porque un desobediente no tiene comunión con Dios, no tiene comunión. Así también le pasó a Jonás. Él se alejó de Dios, se fue y se convierte, ¿no es cierto?, en un profeta fugitivo, ¿ya? Algunas palabras de Dios, es interesante. Usted puede leer allí la referencia y en esta lección, al llamar a Jonás, dice Dios le ordena tres cosas. Levantarse, ir a la ciudad de Nínive y pregonar contra ella. Eso no lo pudo hacer, al menos en la primera instancia. Estaremos revisando más adelante cómo él reacciona, cómo se arrepiente, cómo se vuelve a Dios y lo más importante, cuál es el resultado de su predicación, porque creo que fue el evangelista más exitoso, que en 3 días, porque la ciudad era tan grande y él tenía que atravesar la ciudad, se iba a demorar 3 días. En 3 días se convierten 130.000 almas que acceden al arrepentimiento, Dios las perdona. No sé si habrá algún evangelista, un televangelista, alguien tan famoso que pueda tener ese éxito. Jonás tenía esa responsabilidad. Hablamos de Jeremías, que a él no le fue bien del todo. ¿Y qué podríamos decir de Noé? Noé, que tantos años construyendo y dando testimonio del arca de salvación, ¿cuántas almas ganó? Apenas su esposa, su familia, sus hijos. Entonces, nosotros nos queda una gran labor por delante. Jesús nos enseñó qué es la obediencia en la segunda parte de este tema, siguiendo en el mismo tema, con una línea, ¿no es cierto?, de aplicación espiritual, más que el hecho mismo de la narración, de donde, por cierto, sacamos nuestras aplicaciones espirituales, ¿no? El obedecer, dice la Escritura, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿De dónde sacamos ese texto? Ese texto debiera estar aquí en los frontales, en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra mente. El obedecer es mejor que los sacrificios. Los sacrificios, como ustedes bien saben, fue el medio por el cual el hombre podía acercarse a Dios.
porque Dios es santo, el hombre es corrompido, Dios es divino, es espíritu, el hombre es terreno de esta vida, es limitado, no hay manera, no hay forma de poder allegarse a Dios. Pero los sacrificios, la sangre de los animales, como lo dice la escritura en el libro Levítico, le permiten al hombre acercarse a Dios. Que la culpa del hombre, el pecado, es traspasado a ese animalito, y a través de ese sacrificio, de esa sangre, entonces el hombre es exculpado de toda maldad, de todo pecado, y puede convertirse en un adorador a Dios. Pero de nada sirven los sacrificios cuando el hombre no es obediente a Dios. Por eso que el obedecer, como le dijo Dios a través del profeta Samuel, cuando él lo mandan a hacer una misión, la misma temática, a cumplir un mandato, a raer a los amalecitas, desde el rey hasta los niños, los mamantes, y no dejar ni siquiera los animales vivos. Usted bien sabe, si ha estado en la escuela dominical, que Saúl no cumplió el mandato. Y cuando llega el profeta Samuel, él escucha los balidos de los animales, entonces le dice, bueno, esto el pueblo les ha perdonado la vida, igual que al rey, y esto es para los sacrificios para Jehová. A él no le interesaban los sacrificios, no le interesa lo que usted haga, no le interesa sacrificios que usted pueda hacer o cree estar haciendo, si no es obediente. Y él dice estas palabras: obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención al Señor es mejor que la grosura de los animales, que se quemaba allí en el altar totalmente. Se quemaba toda la grosura, todas las cosas internas del animal, se quemaban como una ofrenda para el Señor. Entonces, en este 1 Samuel, usted conoce la historia y repásela. Está en 1 Samuel capítulo 15, por ahí por el versículo 22, 23, usted va a encontrar esta conversación que tiene Samuel con el rey, ¿no? Saúl creía que con los sacrificios agradaría a Dios, que está haciendo una cosa buena. Pero lo que hay que entender, mis amados pastores, mis pastoras, es que lo que él está haciendo va contra la voluntad de Dios. Cuando Dios ya nos da su voluntad, nosotros no le vamos a torcer la mano. Nosotros no necesitamos otra prueba, no necesitamos que Él nos diga si realmente es así o es acá, no. Si ya la palabra está dicha, está dicha. Pero por la dureza de nuestros corazones, nosotros muchas veces queremos como torcer ese designio, eso que Dios ya tiene, que como viene en otras lecciones, la soberanía de Dios, creo que es la próxima lección, ¿ya? Entonces él creía que Dios iba a pasar por alto eso. ¿Ya? No, eso lo hacen los seres humanos. Los seres humanos se dejan gobernar, los seres humanos se dejan influenciar, los seres humanos son manipulados, pero a Dios no lo podemos manipular, ¿ya? Entonces, cuando hay desobediencia, hay rebelión y obstinación, ¿ya? Porque como dice esta palabra, en realidad, en esto que nosotros tenemos aquí en el libro de Primera de Samuel 15, mire, vamos a leer solamente algunos versículos que me parece interesante. Quisiera martillar en ese sentido, si esa fuera la palabra correcta. Pero a usted nunca se le olvide aquí en 15:22 lo que le dice el profeta Samuel. Mire, dice Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta. ¿Se complace? Obviamente que no. Él se complace en el hijo obediente. Le dijo a Jesús: este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento, porque era un hijo obediente. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto yo lo encuentro delicado y quiero compartírselo si no se lo he compartido en alguna otra lección pasada. El versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ya, si nos detenemos ahí un momento, usted encontrará y se dará cuenta que una persona desobediente es rebelde. Porque no podemos entender por qué Jonás se va para el otro lado. Si lo mandan al este, ¿por qué se va en dirección contraria?
Andar en dirección contraria delante del Señor es ser rebelde, es tener obstinación, es ser de un corazón duro. Hay una rebeldía en el corazón en la persona. Dios permita que usted no esté en esa situación, sino que usted sea una persona, como me dijo alguien a mí, yo soy del amén y del sí. Me encantó eso. Soy del amén y del sí, es decir, una persona siempre dispuesta, siempre a obedecer. Pero el que tiene rebeldía en su corazón, ¿qué es lo que está pasando en su vida? Aquí lo dice, aquí lo explica. Yo creo que es la mejor explicación en cuanto a la desobediencia, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tráfico de demonios. Estamos hablando de espíritus malignos, demoníacos, que empiezan a influenciar en la persona y la persona al final se deja gobernar por esos espíritus demoníacos. Lo que hay en él, lo que hay en esa persona, esa obstinación, esa desobediencia, esa terquedad, es producida no por el Espíritu Santo, se lo aseguro. No es fruto del Espíritu Santo, sino que es fruto de esos espíritus que, como dice el apóstol, operan aún en los hijos de desobediencia. Entonces hay un espíritu inmundo, hay un espíritu de desobediencia en esa persona que lo lleva a ser rebelde, que lo lleva a ser desobediente, y eso es grave eso en realidad. Entonces, como dice, cuando hay desobediencia hay rebelión y obstinación. Esto es peligroso, la persona no se da cuenta que es influenciado por espíritus malignos en su accionar. Entonces, por eso que es importante. El pueblo de Israel rechazó muchas veces el liderazgo de Moisés, quien fue enviado por Dios a liberar al pueblo. Eso es lo que dice la referencia que tiene la segunda parte, Hechos 7:39, si no me equivoco. Esa referencia tiene que ver con eso. Dios les envió a Moisés, les envió un profeta. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice el pueblo de Israel en cuanto a ese varón? Que Dios aquí lo dice. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Sin embargo, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mire, esa es la referencia del expositor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos desecharon, no quisieron obedecer las palabras dadas por Dios a través de su profeta, de su líder Moisés. Y como dice aquí, dice, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, en sus corazones. Es decir, estaban en el desierto, pero en sus corazones lo único que querían era ser esclavos de donde Dios los habría librado. ¿Cómo se entiende eso? ¿Sabe? Finalmente el desobediente, hay alguien en mi familia que siempre dice, y le decía a los niños, a los desobedientes siempre les va mal. A los desobedientes hay que dejarlo. Bueno, Dios los dejó. Si ellos no querían ir a la tierra prometida, finalmente no entraron a la tierra prometida y finalmente quedaron tendidos en el terreno. Eso es lo que querían, eso es lo que eligieron, eso es lo que desecharon la tierra que Dios les daba. Entonces Él juró, dijo, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y los hijos que ustedes pensaban que iban a ser víctimas de la trayectoria, del desierto, de la gente, ellos van a entrar a la tierra prometida. Y esto es así. Finalmente, el desobediente cae en su propia desobediencia, ¿ya? Entonces, el Señor nos ayude a nosotros. Lo mismo muchas veces sucede con nosotros, ¿ah? Nosotros mismos. No tenemos a un Moisés, en medio nuestro, pero sí tenemos a alguien que es superior a Moisés, que es Jesús, el Hijo de Dios, que siempre nos habla y siempre nos exhorta a través de su palabra, de esta palabra revelada, donde él mismo nos enseña su palabra, porque la otra referencia, tomé la referencia en esta ocasión de estas lecciones,
y aquí en Filipenses, un libro muy hermoso en realidad, Filipenses nos habla del carácter, de la humillación que el Señor tuvo en realidad, porque en la exhortación que el apóstol Pablo le hace a los de la iglesia de Filipo, le habla acerca de la mansedumbre que debe haber en la hermandad y la unidad que debe haber. ¿Sabe por qué a veces no hay unidad? Por la desobediencia, por la altivez, por la soberbia, muchas veces de los mismos componentes de la iglesia o del que nos dirige, y muchas veces, ¿por qué no decirlo? A veces los que están en eminencia, lo vimos en la semana pasada, los mismos siervos de Dios, ¿no? Que debemos ser siervos para servir a nuestro prójimo. Entonces es lo que hizo el Señor. Él se humilló voluntariamente, como digo, en esta Filipenses capítulo 2 versículo 8, Él nos enseña, porque la Biblia dice un poco alineándonos con el título, Jesús nos enseñó que es la obediencia, pero nos la enseñó siendo primeramente Él obediente. Usted no puede predicar de la obediencia, no puede hablar de ser obediente si usted no es obediente. ¿Cómo se le ocurre hablar de la obediencia y usted no es obediente? No puede, está inhabilitado, no hable de obediencia. Primero tiene que obedecer y luego hable y predique con toda libertad. No le imponga una carga a otra que ustedes no pueden llevar, no pueden mover. Eso lo hacen los fariseos. Los fariseos le imponían muchas cargas al pueblo que ellos, dice la Biblia, ni con un dedo la tocaban, ni con un dedo la movían. No, es muy distinto. Jesús, como dice acá, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, como diciendo yo soy Dios, yo soy el más grande, yo creé todas las cosas, yo soy divino, ¿por qué tengo que tomar otra posición? Sino Él dice que Él se despojó de sí mismo, porque la persona que es obediente se despoja de lo que él desea. La persona que es obediente deja a un lado su yo personal y acepta la orden que viene de arriba. Eso es lo importante. Hay un grado de humildad, hay un grado de ser humilde, de no valorar lo que yo creo, lo que yo entiendo y doy cabida a lo que me están diciendo. Eso no es fácil. Eso no es fácil, especialmente cuando la persona cree ser algo no siendo nada. Y eso les pasa a todas las personas, como vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Vimos del orgullo, eso es lo que le pasa al orgulloso. ¿Por qué tiene que rebajarse? ¿Por qué tiene que hacer lo que dice el otro? Entonces hay un conflicto. Pero cuando el Señor viene y nos moldea a su imagen y a su semejanza, nosotros decimos como Jesús, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando somos así, no tenemos problema con la obediencia o con lo que nos manden. Pero cuando no es así, somos rebeldes y somos obstinados, siempre estamos cuestionándolo todo. Entonces, ¿qué dijo aquí la Biblia? Dice, Él, Jesús, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Era un siervo y él vino a servir. Lo hizo en vida, le lavó los pies a sus discípulos y luego como siervo fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, esta lección es muy importante en ese sentido. Es la obediencia. La prioridad para el creyente es la gran comisión. Marcos, la referencia de Marcos, nos habla que debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No se podría llevar a cabo si no hubiese cristianos que sean obedientes al Señor. Elías tuvo una experiencia en el capítulo 6 de su libro y él ve la gloria de Dios. Y él dice, ay, Señor mío, soy un hombre muerto, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. El ángel toma un carbón de allí, del cardero, y le quema los labios. Y dice, ¿quién irá por nosotros? Y él dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, siempre van a haber vidas dispuestas para cumplir la misión de predicar el Evangelio.
Entonces, como dice esta lección en realidad, en alguna de sus partes acá arriba, ¿no es cierto? La gran comisión es una prioridad hoy en día para la iglesia y con mayor relevancia e importancia en estos tiempos finales. Nosotros somos responsables. La orden que Dios le dio a Jonás está totalmente vigente para nosotros en este día, para la iglesia, para usted, para mí. Levántate, ve y predica y pregona el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, finalmente será salvo por su labor, por nuestra labor de obedecer la palabra del Señor. No puedo terminar sin citar un versículo en el libro de Hebreo que dice que si hoy oyereis su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar este estudio y espero que sea provechoso. Usted profundice. Si tiene una experiencia personal, cuéntela también para edificación de la iglesia y de los hermanos que tiene a su cargo. Dios los bendiga, mis pastores. Dios les guarde. Para Él honra, gloria y alabanza.